Desayuno soy Elena con algo de paraguas, ¿no? Porque menudo día, menudo lunes. Pues sí, hemos empezado el lunes con lluvia, pero bueno, bienvenidas a la lluvia. Sí, Aunque sí. dicen que va a dejar de llover en Madrid hacia el mediodía, dejaremos de utilizar el paraguas, pero bueno, oye, bien recibida es, ¿eh? Bien recibida. Y si es lunes, casi mejor. Bueno, es lo que toca, es otoño. Bienvenida a la lluvia y bienvenida esta semana el miércoles festivo. Así Algunos tendrán una semana un poquito más corta. Bueno, algunos sí, otros no. Pero bueno, nosotros comenzamos con mucha energía y seguimos hablando, porque hablábamos, fíjate, decías tú, mañana lunes, mañana complicada también, esta mañana por la lluvia, ¿no? Y por el tráfico, pero seguimos hablando esta semana de de lo que ocurrió la semana pasada realmente. Seguimos hablando de ese congreso de experiencia de cliente celebrado el pasado 4 de octubre por DEC, que bueno, pues tuvo mucho que ver el metaverso, ¿no? Fue el protagonista de este congreso este año. Y hoy vamos a tener el placer de contar con dos empresas que han estado presentes un año más, llevan muchos años presente también en este congreso, ayudando a esta experiencia de empleado, experiencia de cliente. Son Hyundai y también Sprinklr, creo que lo digo bien. Luis Miguel Alcedo, director regional de ventas de esta compañía de Sprinklr. Luis Miguel, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenos días. No sé si lo he dicho bien, pero es difícil. No, casi perfecto. Casi perfecto. Sí, casi perfecto. La forma exacta sería Sprinkler. Sprinkler. Sí. Bueno, Aquí pero en vamos a España Sprinkler. siempre utilizamos la E cuando empiezan por eso las palabras en inglés, con lo cual Sprinkler. Sprinkler. Bueno, vosotros sois, nuestro siguiente invitado. Vamos a presentar a Daniel Soleras, director de calidad y desarrollo de Hyundai, de la red de Hyundai. Daniel, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días, muchas ¿Qué gracias tal? por la invitación. Bien hallado, un año más, decíamos, Un año más. Es que vosotros sois dos actores fundamentales del DEC, de esa experiencia, de ese congreso, que cada año se revoluciona mucho más. Este año estábamos hablando de que, bueno, pues está centrado precisamente en el metaverso, es una de las tecnologías que ha llegado para quedarse, es algo innovador y se hablaba en el congreso de que era el congreso más futurista este año, ¿no? Ha sido el congreso más futurista de lo que llevamos de este congreso del DEC. Pues sí, la verdad es que sí. La verdad que yo tenía, cuando vi el título del congreso, la verdad que me picaba mucho la curiosidad, porque yo creo que el metaverso todos lo hemos oído hablar, pero no todos somos capaces de entender bien qué era el metaverso, ¿no? Entonces, para mí ha sido una gran oportunidad acudir al Congreso para entender un poco más qué es esto del metaverso y el potencial que pueda tener. Ajá. Bueno, nos vamos a ver qué es el metaverso para vosotros, para dos compañías como las vuestras. Luis Miguel, hablábamos de que Sprinklr, lo he dicho bien ahora, Perfecto. es una plataforma unificada de experiencia de cliente para todas las funciones orientadas precisamente al cliente. ¿Cuántos años lleváis trabajando en ello? Bueno, en general llevamos ya unos cuantos años. Aquí en España llevamos en total 5 años. Lo que sí que es cierto es que este año se ha puesto mucho foco en el crecimiento, porque hasta el momento Sprinklr ha sido un gran desconocido en España. Se oyen otras marcas, Sprinklr no ha sido muy conocido. Este año se está haciendo una especial hincapié y de hecho por eso también participamos en el Congreso. ¿Cómo está evolucionando esa experiencia de clientes, esa experiencia de empleado en los últimos años aquí en nuestro país? Hemos hablado mucho, este es el 9º Congreso hablando de todo ello, pero ¿cómo ha evolucionado durante estos últimos años? Mira, te digo un poquito mi punto de vista con respecto a la experiencia de cliente en general. Yo llevo en total en experiencia de cliente unos 9 años, en total, en otras empresas previamente a la que estoy ahora. Y he visto un cambio bastante, digamos, un crecimiento casi exponencial. Sí que es cierto que si nos comparamos con países anglosajones, Reino Unido, Estados Unidos y demás, estamos un pasito detrás, pero yo recuerdo las primeras reuniones con clientes que tenía que explicar qué era la experiencia de cliente. Ese paso ya lo hemos dado hace mucho, ya pues tenemos gente como Dani, que es un experto en experiencia de cliente, como otros muchos que realmente tienes unas conversaciones interesantes, cuando antes tienes que dar eso, la explicación previa de qué demonios era eso de experiencia de cliente. Bueno, aquí hablamos en los primeros programas, recordamos haber hecho muchos programas hablando precisamente de experiencia de cliente, cuando tenemos que hacer esa denominación para que realmente todo el mundo lo entendiera, pero lo entendieron muy rápido. Daniel, de los años que íbamos hablando, nosotros de experiencia de cliente, de experiencia de empleado, se entiende pronto. Lo que a lo mejor tardamos más en entender es cómo aplicar el metaverso, ¿no?, a todo esto. Pues sí, antes te he dicho que yo tenía muchas ganas de ir al Congreso, pero salí con más dudas casi de las que con las que entraba, ¿no? Yo creo que al final el metaverso pueda convertirse en un canal más de contacto, de comunicación con los clientes, como hoy tenemos las redes sociales, como tenemos el WhatsApp o otros canales digitales, ¿no? Y que pues hay que estar, o al menos hay que empezar
a estar para empezar a saborear qué es, para poder empezar a testarlo y tener tus propias experiencias, ¿no? Y a partir de ahí, pues ver qué futuro tiene. Y porque vosotros estáis ya trabajando con el metaverso en Hyundai. Nosotros hemos hecho ya alguna cosa. En Roblox tenemos tenemos 5 espacios donde, bueno, es un espacio de contacto con el cliente para que pueda ver nuestra tecnología, pueda vivirla. Y más recientemente, antes de verano, se lanzó un modelo, el Creta, un modelo no se comercializa en España, pero sí en muchos otros mercados. Era la primera vez que una marca de automoción lanzaba un coche a través del metaverso y parece que la experiencia fue exitosa, ¿no? En 3 horas congregar a más de 20.000 participantes, eso en el mundo físico es imposible. Con lo cual, bueno, el metaverso parece que tiene recorrido. Luis Miguel, ¿qué significa el metaverso para vosotros, para una compañía como la vuestra? Pues un poco, yo creo que, fíjate, está muy orientado a lo que acaba de comentar Daniel hace unos segundos. Va a ser un canal de comunicación, sobre todo va a haber evidentemente determinados sectores que van a tener ahí un canal de comunicación muy potente con el cliente. Imaginaos un retailer grande, no quiero decir nombres, pero un retailer grande, las posibilidades que te da y las posibilidades que están utilizando ya para comunicarse con los clientes. Primero, más que metaverso, yo diría metaversos, ¿no? Porque comentaba, está Roblox, están otros cientos de metaversos, hay que elegir bien dónde atacar, pero sí que es cierto que hay determinados sectores que sí que van a tener una comunicación directa y una comunicación muy potente. Entonces, hay que asegurarse de que se mide esa comunicación, es decir, qué tal estás haciendo la experiencia de cliente en el metaverso, porque si tienes si tú tienes un espacio en el metaverso, como comentaba Daniel, pero no consigues esa atracción de clientes o la experiencia no es buena, no van a volver a interactuar por ahí, vas a perder una oportunidad de oro. Entonces hay que medir esa experiencia y hay que saber actuar en ese metaverso, evidentemente. Luis, pero ¿cómo se mide esa experiencia de cliente? Hablamos de que, bueno, muchas compañías, entre ellas vosotros que se dedicáis a experiencia de cliente, también a medición de experiencia de cliente. ¿Cómo se mide esta experiencia de cliente en el metaverso? Claro, hay muchas formas de medir la experiencia, no solo en el metaverso, sino incluso también en redes sociales. De hecho, para que os hagáis la idea, nuestra empresa, Sprinklr, de nuevo, con el nombre, tiene un partnership muy fuerte, tanto con Meta como con otras empresas como TikTok, Microsoft y demás. Entonces, nosotros lo que estamos intentando hacer ahora es encontrar la mejor manera y la manera menos intrusiva de medir la experiencia de cliente dentro del metaverso y dentro de las redes sociales, evidentemente, porque sí que es cierto que el metaverso es eso que está en auge, pero es que las redes sociales es lo que está ahora mismo funcionando de una manera increíble. La cantidad de gente que se mete en TikTok simplemente para publicar un vídeo o para ver qué es lo que ha publicado la marca últimamente, o te digo TikTok, como te digo Meta, como te digo otros tantos. Hay que saber medir de la manera menos intrusiva. Ya el tema de lanzar una encuesta por el metaverso, eso va a quedar un poco raro, ¿no? Entonces hay que intentar entender qué es lo que piensan los clientes sin, evidentemente, pues como digo, molestarles. Hablamos precisamente de lo que ocurrió ese día en ese congreso. ¿Qué fue lo que más ha llamado la atención? Que se ha hablado allí también de metaverso, ¿no? ¿Qué es lo más innovador dentro del metaverso en experiencia de cliente? Daniel, y luego tú, Luis Miguel. Daniel. Pues me costaría destacar algo. Bueno, lo que sí he aprendido es a saber escribir metaverso. Sé que se escribe con V. Hay que saber escribirlo, del Congreso, ¿no? Ha sido una meta experiencia, ¿no? Exacto. Pero no sabría destacar algo. La verdad que todas las charlas, todas las ponencias que hubo fueron interesantes. Alguna un pelín técnica, que a mí personalmente sí que me costó seguir más. Imagino que por la parte del aprendizaje, ¿no? Toda esta nueva nomenclatura que conlleva el metaverso. Pero no soy capaz de destacar una en concreto, algo que me llamase la atención. El resumen para mí es eso, un canal más de contacto con el cliente y de hacerle vivir experiencias con nuestras marcas. Yo, desde mi punto de vista, lo que más me ha llamado la atención en el Congreso, diría, es la apuesta clarísima de grandes marcas como Vodafone, Iberdrola y otras tantas, por una cosa que algunas personas piensan que es algo friki, ¿no? Dices metaverso y siempre te imaginas al niño de 20 años jugando con el juego que vosotros queráis. Tenías ahí a gente de Vodafone, por ejemplo, diciendo que es una apuesta segura, que lo que hay que hacer es reducir el coste de los... Hablaba de determinadas cosas que realmente consiguen que te des cuenta de que esto es real. O sea, de que no sabemos cómo va a acabar, pero las empresas están apostando un porcentaje bastante alto de inversión en crear cosas en el metaverso interesantes para la gente. Entonces, para mí, el gran aprendizaje es, oye, esto es real y las grandes marcas están apostando por ello. Fíjate, independientemente de metaverso, llevo 9 años trabajando en experiencia de clientes, Luis.
Claro, en estos 9 años la evolución ha sido clara, ¿no? Hay muchas grandes empresas que lo tienen dentro de sus estrategias, esa experiencia de cliente y también la experiencia de empleado. ¿Cómo ha sido esa evolución desde tu punto de vista en estos años? La evolución exactamente... De experiencia de cliente y experiencia de empleado en nuestro país. Pues mira, la experiencia de empleado todavía creo que está 2 pasos atrás de la experiencia de cliente, sí. La experiencia de empleado yo creo que, a ver, cada empresa la lee de una manera diferente. Para algunas empresas la experiencia de empleado es lanzar una encuesta anual, ¿no? la encuesta de clima, ¿no? que le podemos llamar, para entender qué piensan. Lo que pasa es que hay cosas que evidentemente, para empezar, no estás midiendo un tiempo real, porque ya eso no es accionable. Y por otra parte, no estás entendiendo qué es lo que piensan en otras partes que no sea solamente en esa encuesta. Es decir, no estás entendiendo qué dicen en las redes internas. Si tienes un foro interno, por ejemplo, de la empresa, no lo estás viendo. Entonces, yo creo que está 2 pasos atrás de la experiencia de cliente precisamente por eso, porque todavía el concepto de experiencia de empleado, cada empresa lo lee de una manera totalmente diferente. ¿De acuerdo? Entonces yo creo, pues eso, que está un poquito más atrás. Daniel, ¿cómo se lee la experiencia de empleado y la experiencia de cliente en un mercado como Hyundai? Pues mira, estoy de acuerdo con lo que dice, ¿no? Efectivamente está un paso, no sé si 1, 2 o 1,5, ¿no? Pero sí que está algo por detrás. Nosotros desde hace algún tiempo estamos tratando de trabajar con un concepto que es, nosotros no queremos ser una empresa customer centric, creemos que es un terrible error. Queremos ser una empresa people centric, que pone en el centro de la ecuación al cliente y a la persona que da la experiencia de cliente. Esto es un binomio que no se puede separar. Y a poquito, pues bueno, parece que estamos teniendo éxito. Tenemos algunos KPIs que nos permiten medir esto, como puede ser, por ejemplo, la rotación, ¿no? Que la gente se te marche, los equipos comerciales se te marchen. Pues nosotros hemos conseguido bajarla antes de la pandemia, que la pandemia también ha cambiado muchas cosas, de un 33% a un 13%. O sea, es mucho. De un 33 a un 13. O sea, es un ratio mucho, eso es mucho tiempo y mucho dinero que no se te va, ¿no? Entonces, trabajando con esta idea de people centric, el cliente y la persona que da la experiencia en el centro, los dos a la vez. Daniel, te quería preguntar, porque claro, aprovechando, hablamos mucho, hemos charlado mucho de estas cosas, ¿no? Pero siempre hay novedades dentro de la marca en relación a este área de experiencia de empleado y de cliente. ¿Alguna novedad que puedas destacarnos de este año 2022, de 2023? Decías tú, es que en la pandemia nos ha cambiado mucho y han cambiado muchas cosas, entre ellas la manera de mirar, y las empresas lo han hecho de una manera muy importante, también vosotros. Sí, están cambiando muchas cosas. Yo creo un área que tenemos que todavía mejorar más, al menos en nuestro caso, es todo el tema de la digitalización, de cuando un cliente se pone en contacto con una concesión a través de una videollamada, por ejemplo, ¿no? Entendiendo por esto la digitalización. Hoy la experiencia que vive un cliente cuando físicamente entra en una concesión es muchísimo mejor que cuando entra digitalmente por una videollamada, ¿no? Entonces, esto, por desde un punto de vista de cliente, pues no se puede permitir y tenemos que mejorarla. Y ahí pues es una cosa en la que estamos poniendo bastante foco, porque bueno, oye, la gente desde su casa pues decide entrar digitalmente en una concesión, ¿no? Y no desplazarse. Pues la experiencia que vivan tiene que ser exactamente igual, no tiene que haber diferencia entre lo presencial y lo digital. Luis Miguel, ¿llegará a medirse de la misma manera? ¿Debe de medirse de la misma manera esa experiencia real con la experiencia de cliente en virtual, dentro de nuestros, cuando pinchamos en algún lugar para acercarnos, ¿no? Y ver lo que está ocurriendo, tener toda la información de ese producto? Ese precisamente es uno de los retos que tienen las empresas ahora mismo. Lo difícil que es medir la experiencia de cliente con la cantidad de canales, la cantidad de diferentes, por ejemplo, partes de una empresa, o sea, una empresa compleja, como puede ser, por ejemplo, Hyundai, o como puede ser otra cualquiera gigantesca de IBEX. Imagínate una empresa de IBEX 35, lo complejo que es. Decenas de personas trabajando en diferentes canales y demás. Cada canal tiene una forma de medir. No puedes, evidentemente, no puedes medir igual una visita a un concesionario que una interacción por una red social. No puedes medir igual, por ejemplo, un chat. Lógicamente, la experiencia en un chat que la experiencia probando un coche. No tiene absolutamente nada que ver. Entonces, no, hay que encontrar, como decíamos un poquito antes, ¿no? Hay que encontrar el punto dulce en cada interacción para luego, evidentemente, accionarlo. Porque estamos hablando mucho de medir. Sí. Pero ¿qué se hace después? Efectivamente, cómo se utiliza, ¿no? Claro, cómo se utiliza. Es decir, tú puedes tener un montón... Hay ahora mismo hay una cantidad de datos y van creciendo cada año de una manera increíble.
Pero hay que darle soluciones, lo que hablamos muchas veces, la inteligencia artificial, el Big Data, darle solución, ¿no?, a toda la cantidad de datos que tienen las compañías y que hay que saber utilizarlas y hacia dónde canalizarlas, que eso es lo importante al final. Sí, al final si no te quedas con un montón de datos y no sabes accionarlo. ¿Sabes qué? Entonces, lo que hay que hacer es darle a la persona que va a interactuar con el cliente algo ya mascadito. Es decir, decirle a la persona de contact center, por ejemplo, oye, mira, esta persona ha contactado contigo por TikTok 2 veces, ha tenido 2 visitas al concesionario y su satisfacción ahora mismo es X. Lo mejor que puedes hacer como siguiente paso es esto, y dárselo ya hecho, que no tenga que pensar, que no tenga que buscar, porque al final el cliente te está llamando por teléfono y está esperando una respuesta en, no lo sé, 2 minutos. Tú estás acostumbrado a Netflix, Sí. estás acostumbrado a Uber, la a rapidez. Cabify. Claro, Lo quiero ya. claro, a lo quiero ya. Entonces, Sí. quieren inmediatez, quieren un servicio personalizado. Y si no les das eso, van a cambiar. Tal vez no a corto plazo, pero sí a largo plazo. Será a través del metaverso donde cambien. Puede ser que en el metaverso y cambien. Bueno, los más jóvenes sí, los que tenemos ya unos años más, pues probablemente no, pero los más jóvenes sí. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos en estos desayunos esta mañana de lunes. Gracias. Seguiremos hablando mucho, porque esto ha hecho nada más que comenzar. La experiencia de cliente, llevamos mucho tiempo hablando, pero estamos, como decía, en pañales, ¿no? Es algo de lo que vamos a seguir hablando y seguramente que las grandes empresas lo hagan también. Luis Miguel, gracias. Daniel, gracias. Gracias a Buen vosotras. día. Gracias. Igualmente.